Saludos, ¿qué tal? Nuestro grupo es el número 3 y vamos a estar hablando en esta presentación sobre los circuitos secuenciales y conversión, tanto digital como analógica. Este grupo está compuesto por Jersey Díaz, Melissa Andújar, Daniel Céspedes, Patricia Torre y Gerard Vizcaíno. Iniciemos hablando qué son los circuitos secuenciales. Un circuito secuencial es un circuito que es lógico, que toma en cuenta la historia de sus entradas para poder determinar cuál es el resultado o su salida. Esto lo diferencia de los circuitos combinacionales que solo consideran la entrada actual. En los circuitos secuenciales tenemos la memoria. La memoria en estos circuitos se logra mediante elementos de almacenamiento como los flip-flops y los latches. Hablemos de los elementos básicos de un circuito secuencial. Aquí vamos a mencionar cuatro. El número uno son los flip-flops, que son dispositivos que almacenan un bit de información en el circuito. Están los estados, que son las diferentes configuraciones internas posibles que puede tener un circuito. El clock, o también llamado reloj, que señala lo que sincroniza los cambios de estados. También están las entradas y la salida, que puede cambiar el estado o mostrar el resultado. Hablemos de las características de los circuitos secuenciales. Primera característica es que la salida depende de las entradas actuales y de las entradas pasadas. Como segunda característica es que el estado interno de un circuito varía en función de la historia de las entradas. Implica una retroalimentación de las salidas y utiliza lógica secuencial que se basa en el estado de las entradas y en los datos almacenados en la memoria del circuito. Ahora hablemos de los tipos de circuitos secuenciales. En este tipo de circuito existen dos, que son los circuitos secuenciales síncronos y los circuitos secuenciales asíncronos. Los circuitos secuenciales síncronos, este tipo de circuito necesita lo que es un pulso de reloj para poder cambiar su estado. Es decir, que no importa cuántas veces cambie las entradas, el sistema no va a cambiar hasta que el circuito reciba ese pulso de reloj. ¿Qué dispositivos o aparatos tienen este tipo de circuito? Bueno, las computadoras y los microcontroladores, ya que estos tienen un reloj interno que sincronizan lo que son las instrucciones y las operaciones. El otro tipo de circuito es los asíncronos, como su nombre lo indica, no es necesario un pulso de reloj. El sistema cambia de manera automática cuando las entradas cambian. Es importante aclarar que aunque cambien de manera instantánea, también toma en cuenta su estado anterior de sistema. Ejemplos que pueden ser los interruptores, entre otros dispositivos. Diseño de los circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales son distintos de los circuitos combinacionales, porque no solo dependen de las entradas actuales, sino también del estado anterior. Para diseñarlos correctamente, primero se definen los estados por los que el sistema debe pasar, y luego se construye una tabla de estados o un diagrama de transición. En este caso, el diagrama de transición muestra cómo el sistema cambia de un estado a otro según sus entradas. Este comportamiento se sincroniza mediante una señal de reloj o clock que marca cuándo deben producirse los cambios de estados. Una vez definidos los cambios de estados, se selecciona el tipo de flip-flop como D, T o JK que almacenará cada estado. Luego, con herramientas como el mapa de Carnot, se simplifican las expresiones lógicas necesarias para controlar las transiciones. Todo este proceso da como resultado una máquina de estados finita, o como su abreviación se le dice, FSM, que es la estructura base de casi todos los sistemas digitales que requieren pasos o comportamientos ordenados, como temporalizadores, controladores o interfaces. Aplicaciones reales de los circuitos secuenciales. Bueno, los circuitos secuenciales se aplican en muchos dispositivos que usamos todos los días, aunque tal vez no siempre de manera directa, inclusive de manera indirecta sí lo utilizamos. Por ejemplo, en un semáforo hay una secuencia de luces, verde, amarillo, rojo, que se repite en un orden específico. Esta lógica secuencial permite que el sistema funcione automáticamente y que cada estado activo en el tiempo correcto. También encontramos circuitos secuenciales en contadores digitales.
como los usados en cronómetros, relojes o incluso sensores que registran cuántas personas pasan por una puerta. Otra aplicación común es en las máquinas expendedoras que cambian de estado según lo que haga el usuario, ya que primero esperan que inserte una moneda o, por ejemplo, ahora también están esperando tarjeta de crédito, por ejemplo. Luego procesan la selección de los productos y finalmente entregan el producto. También están presentes en robots donde se controlan que las acciones se realicen en orden. Por ejemplo, avanzar, detenerse, girar. Inclusive en procesadores se usan para manejar instrucciones paso a paso. Todo esto demuestra que la lógica secuencial es esencial para el funcionamiento de sistemas digitales automatizados. Hola, soy Gelsi Manuel Díaz Jiménez, mi matrícula es 230982 y en esta parte de la presentación hablaré sobre los conversores ADC y DAC, elementos esenciales que permiten a los microcontroladores comunicarse con el mundo físico. Bien, ¿qué es un conversor ADC? Bien, un conversor ADC o analógico a digital es un dispositivo que convierte señales analógicas como un voltaje variable en datos digitales que un microcontrolador puede entender y procesar. Este tipo de conversor es fundamental cuando se trabaja con sensores como los de temperatura, luz y sonido, ya que esas señales son continuas y deben transformarse en valores numéricos para ser interpretadas por un sistema digital. El ADC toma muestras de la señal e intervalos definidos y asigna un valor binario proporcional a su intensidad. Entonces, ¿qué es un conversor DAC? Por el contrario, un DAC o digital a analógico convierte señales digitales en salidas analógicas. Esto permite que el microcontrolador produzca respuestas físicas como generar sonido, controlar el brillo de una luz o variar la velocidad de un motor. En resumen, si el ADC permite leer el mundo físico, el DAC permite actuar sobre él. Un ejemplo conceptual del uso del ADC sería un sistema de monitoreo, o sea, que monitorea la temperatura ambiente. Este sensor entrega una señal analógica proporcional a los grados y el ADC del microcontrolador la convierte en un valor digital. Este valor puede usarse para mostrar la temperatura, activar un abanico, por ejemplo, o tomar decisiones según los cambios registrados. Ahora hablaremos del uso de los ADC en microcontroladores. Lo podemos ver con la lectura de sensores de temperatura como el LM35, la medición de voltaje o corriente, el sensado de luz, ya sea con fotoceldas o LDR, el monitoreo de batería y las interfaces que son hombre-máquina con potenciómetros. En el caso del DAC, pensemos en una alarma sonora controlada por un microcontrolador. Este genera una serie de datos digitales que representan una onda de audio y el DAC los convierte en una señal de voltaje que puede amplificarse, reproducirse como sonido real en un altavoz. Bien, entonces, en conclusión, los conversores ADC y DAC son esenciales para que un microcontrolador pueda interpretar señales del entorno y generar respuestas físicas, conectando lo que conocemos como el mundo digital con el analógico. Buenas maestros, yo les estaré hablando sobre un circuito de secuencia básico. En este caso es un contador de bits, de 4 bits específicamente. Entonces, primero les voy a presentar lo que tenemos en el simulador. Tenemos primero un reloj que a este momento está prendido, déjame apagarlo. Tenemos primero un simulador. Primero tenemos un reloj. El reloj le va a contar, se va a prender y apagar en orden de segundos. De un segundo se prende, un segundo se apaga. Luego tenemos los 4 bits, que está es un bistable D, el cual tiene entrada de reloj, salida Q, entrada D y conexión a una luz LED, que es esta. También tenemos lo que se supone que debe de hacer. Tenemos este botón para hacer reset al simulador completo. Lo que se supone que debe de hacer la simulación es que cuando se prende el reloj,
uno de estos va a cambiar a 1 y el otro se va a quedar en 0. Luego cuando se vuelva se apaga y se vuelve a prender el simulador, este va a cambiar de 0 y este se va a volver 1 para hacer un contador binario. Aquí está la prueba del simulador. Veo que se prenden las luces, que cuando hay uno que se prende, el otro se apaga y después se vuelve alterno. Aquí está el botón de reset y como se pudo ver, el reloj no se paró, pero sí se reseteó completo el simulador. Hasta aquí el simulador de circuito básico secuencial. Hola, mi nombre es Helsi Díaz, mi matrícula es 230982 y en este video estaré explicando el funcionamiento del circuito que diseñamos para la práctica de simulación en Tinkercad, correspondiente a este tema, a esta presentación. Bueno, este circuito combina dos conceptos fundamentales, un comportamiento secuencial y una simulación de conversión entre señales analógicas y digitales, específicamente usando un conversor ADC y un DAC básico. Primero utilizamos un generador de señales analógicas que está conectado al pin A0 del Arduino Uno, que es esta placa. Esta señal representa una entrada del mundo real, como el voltaje generado por un sensor. El Arduino capta esta señal usando un conversor ADC interno, lo que significa que convierte este voltaje variable en un valor digital que puede ser procesado en su programa. Una vez el Arduino tiene ese valor, lo envía por una salida PWM, en este caso conectada al pin 9. Esa señal PWM pasa por un filtro pasivo y un amplificador operacional que juntos ayudan a suavizar la señal digital y convertirla nuevamente en una forma analógica. Así obtenemos una especie de conversión de AC, es decir, digital a analógico. Además, para poder observar y comparar el comportamiento de la señal, colocamos dos gráficas en el circuito, que son estas. Una antes del Arduino, que muestra la señal analógica original, y otra después del proceso, que nos permite ver cómo se comporta la señal ya convertida y suavizada. La alimentación del circuito se realiza con dos baterías AA conectadas al módulo amplificador, ya que el OP-AMP, me parece, este chip integrado que está aquí, necesita una alimentación de voltaje positivo y negativo para funcionar correctamente. En resumen, este circuito representa cómo se puede capturar una señal analógica, procesarla digitalmente con Arduino y luego reconstruirla de nuevo como una señal analógica. Es un buen ejemplo de cómo se comunican los sistemas digitales con el mundo real. Gracias por ver el video.